Buenas noches, queridos hermanos. De nuevo podemos hoy meditar en la persona de Jesús a la luz del misterio de la encarnación de Cristo Jesús con la ayuda del Evangelio de San Juan. El lunes lo hicimos con el Evangelio de Lucas, el martes con el de Mateo, ayer miércoles con el de Marcos y hoy con el de San Juan. Agradezco al periódico Logos de nuestra diócesis de Culiacán, a Radio María y a Eucaristrim, que hace posible que llegue esta meditación a muchos hermanos nuestros que con motivo de la Cuaresma quieren prepararse debidamente a la celebración pascual y más en estas circunstancias que estamos viviendo. Hoy los invito a fijarnos en el misterio de la redención, nuestra salvación, mediante la encarnación del Verbo, el gran misterio del Dios hecho humano, para que los humanos podamos llegar a ser en Él, por Él y con Él, hijos de Dios. Es el Emanuel, el anunciado por los profetas, el esperado por Israel, el anhelado por los justos, descendientes de Abraham, Jesús, el de Nazaret. El núcleo de la redención no hay otro, es Jesucristo, con su vida entera, con el sello de su resurrección. La Iglesia, toda vez que ha desintegrado y fragmentado el misterio pascual, no ha atinado en la evangelización. Por eso estamos recuperando el misterio pascual como binomio que nunca nos haga olvidar que la pasión, muerte, sepultura de Jesús no se separan de la resurrección. Son una unidad. Es la plenitud del hombre, pues en su resurrección, nos dice el apóstol Pedro en su famoso discurso, ¿sí? Dios lo hizo Señor, lo reconoció. El gran proyecto de Dios sobre la humanidad realizado en Cristo Jesús. Por eso tenía que encarnarse. Por eso el Hijo de Dios se hizo humano, para que nosotros los humanos podamos ser en Él, por Él y con Él hijos de Dios. Recordemos que el Dios de Israel, siempre Dios Redentor, desde el Génesis, aparece un gran proyecto en las promesas de Yahvé. Marca toda la historia del pueblo de Dios en cada una de sus fases. Por eso Dios va preparando la plenitud del tiempo, Jesús hecho historia, y por eso Dios libera, Dios instruye, Dios perdona, Dios levanta, Dios rehace, Dios ofrece una alianza, la rehace, pero en Jesucristo culmina la obra redentora de Dios Padre por obra del Espíritu Santo. En cada época, los evangelizadores van aplicando la revelación, la palabra de Dios. Por eso cada época tiene su acento. Por eso en cada momento de la historia se va iluminando el gran proyecto de Dios para el hombre, siempre a favor del hombre. Siempre con el hombre. Si en la libertad del hombre, el humano acepta el gran proyecto de Dios revelado en Cristo. En los santos padres, los padres griegos, subrayaron, insistieron en este asunto de la transformación del hombre. Salvación es transformación. Redención es transformación. El gran proyecto de Dios es no dejar al hombre en Adán y Eva, sino en elevarlo, santificarlo, transformarlo en Cristo Jesús. Por eso los evangelios nos hablan de esa relación de quienes aceptaban a Jesús como Salvador, se encontraban con el Jesús vivo y daban el paso a una vida nueva. Por eso hoy tu Iglesia Católica, en el Magisterio de Latinoamérica, el gran documento de Aparecida, vino a recordarnos lo que ya sabíamos desde el Evangelio.
vayan y hagan discípulos. Discípulos, misioneros, porque el discípulo hace a otros discípulos, como ustedes, papás, abuelitos, catequistas, evangelizadores, misioneros, animadores de grupos apostólicos, hacen discípulos. Y el acento en el Evangelio de Juan es esa vida nueva en Jesús. Por eso, en el capítulo 14 de San Juan, en el verso número 6, Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. El apóstol Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le contesta: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Palabra del Señor. La gran revelación de cómo es Dios, quién es Dios, cómo ama a Dios, es Jesucristo. Y cuando Jesucristo toca al hombre, lo transforma, lo hace semejante a Jesús. Por eso, todos los recursos que dejó Jesús para que nosotros, a 2000 años de distancia, hablando globalmente, Jesús nos toque, nos transforme, nos vivifique. Por eso Jesús se presenta camino, verdad y vida. Verdad que ilumina, vida que vigoriza, que vitaliza, y camino. Somos en Cristo proceso. En Cristo que nos llama a la madurez del discípulo que se parece a su Señor. Esa es la gran noticia del Evangelio de Juan. Evangelio que está escrito, redactado a finales del primer siglo, respondiendo a necesidades específicas, una comunidad perseguida, una comunidad que pierde el sabor, en crisis, y viene la respuesta del Evangelio de Juan. Por eso nos puede ayudar mucho el Evangelio de Juan en esta época. Si vamos de veras al Evangelio, no lo que te acuerdas, no lo que te imaginas, no, aquí era el texto. Hay que preguntarle a la Iglesia, repito, hoy lo preguntaremos ampliamente a los padres griegos, para que nos ayuden a penetrar en el misterio de Jesús y nosotros en nuestro propio misterio, pues tú eres único, irrepetible, pero llamado en Cristo a responder a una vida nueva, a la de Jesús. Por eso, cuando Dios nos envía a su Hijo, lo hace, como nos dijo Jesús mismo, Evangelio de Juan: he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, en abundancia, para que seamos como Jesús. Es el gran proyecto, es la gran propuesta del Evangelio de Juan. Por eso la encarnación del Verbo es el punto de partida. Porque si no se encarna, pues ¿cómo vamos a iluminar nuestra realidad humana? La iluminamos por la persona de Jesús, por Él, con Él y en Él. Lo celebramos continuamente. Al asumir el Hijo de Dios nuestra naturaleza caída, nos transforma, nos vigoriza. San Pedro dice que nos diviniza. El texto más atrevido de la Biblia lo encuentras en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Es la única vez que en la Biblia se toca ese asunto con ese acento. Pedro no tuvo empacho en decir: se diviniza, se parece a Jesús. Y esta es la teología de los santos padres griegos que tanto nos ayudan y que hay que rescatar, y que yo voy a hacer algunos subrayados esta noche. De manera que podamos encontrar nuestra finitud, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra corruptibilidad, lo vamos a ver en la persona de Jesús. La humanidad en Jesús, que por su vida y su misterio pascual
llega a ser el Señor, el resucitado. Y San Pedro nos dice, tú puedes ser como Él. Si tú aceptas en tu libertad que Dios te toque, que Dios te transforme, que tú hagas tu tarea, porque es camino. Hay que transitarlo. Nadie está hecho. Y tú puedes ser más de lo que crees que eres. Por Cristo, con Él y en Él. Esa es la grandeza de nuestra fe católica. Ese es el dinamismo de nuestro discipulado misionero. Por eso es lo valioso de nuestra identidad. Cristo restaura la naturaleza caída, nos hace llegar a ser como Dios ha pensado que debemos ser. Dicen los santos padres, la idea primigenia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Por eso, en virtud de la encarnación, Jesús de Nazaret nos presenta al hombre según Dios, Jesucristo. Cada domingo lo decimos, verdadero Dios y verdadero hombre, porque se encarnó. Y ante las palabras de la encarnación, el católico maduro, el laico formado, junto con su sacerdote que preside la celebración dominical, inclina la cabeza adorando el misterio de la encarnación. Un ritual que la Iglesia te invita a repetir domingo a domingo y que tú, papá, enseñas a tus hijos a adorar el misterio de la encarnación, donde arranca este proceso de transformación. Porque Jesús es la fuente de la vida eterna que nos pertenece en germen en el bautismo. Y tú vas resucitando poco a poco, día a día. Nos ha dicho Santo Tomás que la gracia perfecciona. Los grandes maestros de la vida espiritual, eres perfectible. Nunca olvides, puedes ser más de lo que tú crees, pero por Cristo, con Él y en Él, obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? María Santísima, cuya imagen la tenemos aquí, Guadalupe, la misma de Nazaret, que dijo, el Señor ha hecho en mí maravillas. Nuestra madre, la mamá de Jesús y madre nuestra, nos enseñó a reconocer que Dios puede hacer maravillas, si tú se lo permites. Si tú tienes un proyecto de vida, si tú con el Evangelio haces tu proyecto de vida y recorres y hace Dios en ti la historia de salvación. Porque es Jesús el que nos libera de la corrupción, nos hace capaces de superar la muerte, nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones. Por eso, en comunión con Él, podemos, lo celebramos el domingo 1 de Cuaresma, vencer toda tentación. Por eso en Jesús hay una transfiguración. Él nos quiere transfigurar. La redención viene de dentro hacia afuera, nunca olvides eso. Desde lo que eres por dentro, y puede ser desde adentro. No es algo jurídico de afuera para adentro. Es de dentro hacia afuera. Por eso Dios entra a ti por los sentidos. Te dijo con el profeta, escucha y vivirás. Los sentidos. Tomen y coman en la última cena. Por eso bauticen, impongan las manos. Dios entra por tus sentidos. El que te creó sabe cómo te va a redimir, cómo te va a santificar. Y por eso nos enseñó a orar y podemos decir, con Cristo y como Él, no nos dejes caer en la tentación, la específica, en la obra del maligno. Jesús nos invita a que no olvidemos que el maligno, el mismo que hizo caer a Adán y Eva, el mismo que tentó a Jesús, puede tentarnos. Primer domingo de Cuaresma, pero Jesús venció toda tentación. Y el que arrancó la Cuaresma diciendo, hágase ceniza en mí lo que estorba a la obra transfigurante de Dios, nos asegura que en Él podemos vencer toda tentación. Los padres griegos, al presentar pues la redención, hacen siempre referencia al Evangelio de San Juan. Su Evangelio preferido, el de San Juan. Y recordamos con el capítulo 3, verso 16, que te sabes de memoria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino
tenga vida eterna. Es asunto de vitalidad, no es asunto de ética, no es de pórtate bien, no, es algo mucho más a fondo, de mucho más alcance, de mucha más envergadura, para que tengas vida eterna. No se trata nomás de hacer cosas buenas o de aparecer como bueno o mejor que otros, ¿no? Te acercas a Jesús, crees en Él, aceptas su persona con todas sus consecuencias, su evangelio, sus bienaventuranzas, aceptas su misterio pascual y tú, discípulo, aprendes de Jesús, el que es manso y humilde de corazón. Por eso es que Jesús nos indicó que el amor es la señal de la vida eterna en ti. El que ama tiene calidad de vida. Porque el que ama como Jesús, no como telenovela o como película o como historia de X asunto humano o a partir de una experiencia que le llaman amor, ¿no? Amar como Jesús. Por eso, la situación más difícil por la que padece el ser humano es por el amor, por su incapacidad para amar verdaderamente. Le llama amar a cualquier cosa, a la búsqueda de un satisfactor inmediato, y ama cosas indebidas y personas inadecuadas, qué sé yo. Por eso el discípulo aprende a amar como Jesús, señal de vida eterna. ¿O acaso el que odia, el que engaña, el fraudulento, el perverso en cualquier aspecto? ¿Acaso el que no ve como Jesús, el que no piensa como Él, el que no toma decisiones como Él? Jesús viene a decirte, hay una manera de que seas auténticamente humano en la medida en que seas auténticamente hijo de Dios. Con los padres griegos, auténticamente divino, católico, discípulo, con la vitalidad de Jesús. Dios incondicionalmente nos entregó el mejor de los regalos, su Hijo único. ¿Y qué hizo la humanidad? En la época de Jesús lo crucificó. ¿Y quiénes lo crucificaron? Los piadositos del templo de Jerusalén. Ojo, la gente piadosa de la época. Anás, Caifás a la cabeza. Los que gritaron, crucifícalo. Era gente piadosa. Atentos. He ahí el gran desafío para nosotros los católicos de hoy. Dios no lo entregó para el suplicio. Dios aceptó la libertad de aquella gente, de Judas, de Anás, Caifás, Pilato, Herodes, todos los que intervinieron en el proceso del juicio sumario de Jesús y de la muerte injusta de Jesús. Como Dios respetó la libertad de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, como respeta tu libertad, mi libertad, nuestra libertad. Dios se la jugó y nos hizo libres. Y le podemos decir no. Como Adán y Eva, no me interesa el proyecto de la serpiente. Y así nos fue. Caín mató a Abel, Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, y etcétera. Ponle aquí familia X, país X, sistema económico político X, ¿sí? Sin Dios. En Jesús vemos pues la revelación de Dios Padre. Andrés, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Ve al Padre. La primera meta de la encarnación, pues, es para que nosotros recibamos la luz de Cristo, luz del mundo. Él es la luz, el que ilumina, que nos hace pasar de la tiniebla a la luz, de la mentira a la verdad, del fraude a la autenticidad, y etcétera, de la infidelidad a la fidelidad, etcétera. Esa iluminación que todos necesitamos para que aparezca el verdadero católico, la verdad de lo que tú puedes ser. Otra vez, tú puedes ser mucho más de lo que crees que puedes ser, por Cristo, por obra del Espíritu Santo, con todos los recursos de tu fe católica.
Por eso cuando alguien dice, Padre, yo hago oración y no cambio, es que no haces oración, te autoengañas. Mucha gente le llama oración a cualquier cosa. Tienes que orar como Jesús. Es que me confieso y soy el mismo. Es que no sabes confesarte. Es que no sabes aceptar al Espíritu Santo como perdón de pecados. Es que tu examen de conciencia a lo mejor no es exacto. No vas a la conciencia, no vas al fondo, no vas a la causalidad. Atacas síntomas. ¿Acaso un canceroso se cura con aspirinas? Hay que ver el efecto y la causa. Entonces no te engañes. Por eso necesitamos el referente Jesucristo, que es la luz, la iluminación. El hombre que se hace sus propias imágenes de Dios. Por eso el Evangelio, para ir a la auténtica y genuina imagen de Dios, Jesucristo. Por eso se encarnó. Él quiere iluminarnos como iluminó a la samaritana, como iluminó al ciego de nacimiento, como iluminó la muerte de Lázaro, que lo revive, como iluminó a Zaqueo, y etcétera. Como te ilumina a ti, a mí, etcétera. Pero si nos dejamos iluminar. El texto evangélico es reiterativo. La redención, por ejemplo, a través de la mirada de Jesús. Cómo miró Jesús a Zaqueo trepado al árbol. Cómo miró Jesús a la samaritana en el brocal del pozo de Jacob. Cómo miró Jesús a los demás que se acercaron a él, leproso, el ciego, tullido, con la luz de la mirada de Jesús. Todas las miradas de Jesús que redimen, que transforman, que vivifican. Por eso queremos ver nosotros también la realidad a los ojos de Jesús. Vuelvo a la película de La Cabaña, cuando quienes hacen ahí la representación de Dios le dicen a Mac, mira, ven para que veas cómo ve Dios la creación, al hombre, cómo te ve a ti. Todo el problema de la gente culpógena, que nunca se perdona a sí misma, que siempre estará neurótica, inadecuada, inadaptada, porque nunca se dejan ver a los ojos de Jesús, no se dejan iluminar por la misericordia del Padre revelada en Cristo. ¿Cómo meditas en la cruz de Jesús? ¿Cómo meditas en el misterio pascual de Jesús? En la resurrección de Jesús. No vaya a ser que haya muchos católicos que me están escuchando que nunca han meditado en la resurrección de Jesús y nunca se han visto bajo la luz transfigurante de la resurrección. Y solamente están viendo al pasado. Y acuérdense, cuando aquella mujer vio al pasado y se hizo estatua de sal. Entonces hay que ver al futuro. Por eso el hombre de fe espera, confía. Hay una plenitud que nos pertenece, pero ahora estamos en proceso. Como cuando entierras a tus seres queridos, lo llevas a una celebración, la palabra, si es posible la Eucaristía, la oración, el funeral, en espera de la resurrección. La obra de la transformación no está terminada. Vamos a enterrar un cuerpo, vamos a depositar unas cenizas. La obra de Dios no está terminada, falta. Como Jesús no estuvo terminado en la cruz ni en el sepulcro. Resucitó, ascendió al Padre, obra terminada. Jesús es el Señor y nos pertenece ese señorío. Pero por eso Jesús quiere iluminar al hombre. Por eso en esta época de tantos signos de muerte, como ha habido en otras épocas, nosotros nos toca la nuestra. Dios nos marca el camino de la salvación en su Hijo. Dios invita a ver las huellas de Jesús, seguirlo y las señales del reinado de Dios. No olvides, cuando Dios reina, transforma. El que tiene la vitalidad del Espíritu de Jesús tiene un estilo de vida como el de Jesús. Y por eso decimos, Jesús es vida, vida nueva, vida distinta. No es la de Adán y Eva, es la vida en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu de Jesús.
El hombre abandonado a sus propias fuerzas se pierde en mil quehaceres, vive hacia afuera, se pierde a sí mismo de vista. Jesús viene a enseñarnos y a capacitarnos a vivir auténticamente, en profundidad, nuestra vida humana y en calidad de vida humana. En medio de los avatares de la historia, de la vida de cada quien, tu historia personal, tu infancia, a lo mejor tu historia prenatal. A veces hay unos dramas ahí que hay que resolver, iluminar, revitalizar. Tu primer noviazgo, tu primera desilusión, el uso de las cosas, la manera como vives la amistad, tu esponsalidad, mi ministerio, etc. Jesús dice, en todo ello tiene que manifestarse la vitalidad de un hijo de Dios como Jesús. Por eso, ser católico es vivir las consecuencias de nuestra identidad, con todas las exigencias y con todas las consecuencias. Por eso, para nosotros, asumimos el dolor, lo difícil, lo adverso, la muerte, la sepultura, con la esperanza de resucitar. La salvación ya está aquí, desde tu bautismo. Te uniste a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Perteneces. Fuiste bautizado en el nombre de pertenencia a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Pero eso fue como semillas que Dios va trabajando en ti y tú respondes. Por eso es una vocación, un llamado. Eres vocacionado a una vida nueva. Por eso, como Jesús nos ha amado, como Jesús ha pensado la vida, como Jesús ha asumido cualquier circunstancia de su vida. A cada instante queremos que la vitalidad de Cristo triunfe en nosotros. Entre tanto, nuestra mortalidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros límites están en espera de la plenitud. No somos producto terminado, somos personas en proceso, poco a poco, día a día. Por eso hablamos de que nosotros somos marcados por la resurrección de Jesús. Todos los días de nuestra vida puede resucitar algo en nosotros. Puede limarse algún filo de tu modo de ser para que tu relación sea dadora de vida. Ese tipo de personas, es que yo así soy y que eso no es ser discípulo de Jesús. Ahora me aguantan. Eso no es una persona inmadura, parece adolescente, y a veces gente de más de 40, 50 años que siguen diciendo yo así soy y qué. ¿Ese será discípulo? ¿Aceptará la vitalidad de Jesús? ¿Aceptará que en Jesús puede ser distinto de otro modo? Y vamos a tomar el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, tema muy conocido, del 1 al 17, el verdadero discípulo. Dice así el texto: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí, que no dan fruto, y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a mi Padre, dará mucho fruto. El que no permanece será arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Permanezcan en mi amor. Mi mandamiento es este: ámense unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos,
porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes y les he destinado para que vayan y den fruto, fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: ámense unos a otros. Palabra del Señor. Aquí tienes el núcleo de la identidad del discípulo. Estamos llamados a dar fruto. Por eso la vitalidad. Por eso Jesús, vida nueva. Por eso cuando vas a comulgar, viene después de la palabra de Dios. Cada día la iglesia escogió un texto bíblico o varios textos bíblicos, un texto del Evangelio, para que el Evangelio te enseñe a comulgar. Cada día te motiva en forma distinta con el Evangelio, con la experiencia profética, con la experiencia del Salmo, con la experiencia de los justos de Israel, para que tú comulgues. Y recuerda, comulgas para permanecer en Jesús. Este texto de Juan capítulo 15. Cristo nos quiere permaneciendo en Jesús. Por eso el bautizado y confirmado, desde su primera comunión, entra en santa comunión con Jesús para permanecer. Jesús también nos recuerda que Él es el camino. Entonces llevamos luz, vida, camino. O sea, hay que procesar, hay que avanzar. Puedes ser más de lo que crees que eres. El culmen de la glorificación de Jesús fue la cruz, la sepultura y la resurrección. La obra no estaba terminada. El proceso de Jesús no estaba terminado. Faltaba el culmen. El misterio pascual no lo fragmentes, ni al visualizar a Jesús, ni al verte a ti mismo. Falta. El misterio pascual se revelará en cada uno de nosotros por obra del Espíritu Santo. Por eso es camino. Por eso el discípulo siempre hacia la madurez. Jesús jamás nos quiere inmaduros o infantiles. Qué triste cuando mucha gente va a la misa dominical como un niño que quiere que le rellenen el biberón. Ya San Pablo se quejaba de eso. No les puedo dar alimento sólido, alimento para hombres maduros, mujeres maduras, porque están a un nivel infantil. Porque mucha gente inmadura católica nunca crece, o crece poquito o casi nada. La Cuaresma para eso es. Por eso vamos a ir a la Pascua, para contemplar la cruz gloriosa, la sepultura donde Jesús triunfó con su muerte. Venció a la muerte, con su muerte venció el mal. Los que creían que habían ganado, resucitó, venció todo lo que se opone al gran proyecto de Dios. Y ahí Jesús en la cruz, acuérdate, perdona a sus enemigos, salva al ladrón que aceptó en su libertad la salvación de Jesús. Y todavía el Evangelio de Juan ya se había muerto y San Juan se acuerda que en la cruz Jesús nos dio a su mamá. En la persona de Juan el Evangelista, ahí está tu mamá. María, ahí está tu hijo. Y desde entonces, María, Madre de Dios y Madre nuestra. La glorificación de Jesús, regalando, amando, porque ahí está su amor pleno, su amor sin condiciones. A eso vino, a demostrarnos el amor del Padre. Por eso, en el misterio del crucificado leemos nuestro propio misterio. ¿Qué tanto manifestamos nuestra vitalidad en Cristo? Por eso es proceso, camino. Tu matrimonio sigue creciendo, tu viudez sigues creciendo en tu situación. En nuestra tercera edad seguimos creciendo, madurando y fructificando. Y el chamaco al que tú acompañas, el adolescente al que tú acompañas, el joven a quien tú acompañas, les hablas de esta fructificación por obra del Espíritu Santo y respuesta del discípulo. Fuimos llamados a recorrer un camino,
a transitar como Jesús y pasar aún por lo más adverso, difícil, fatigoso y doloroso. Pero resucitó. Para allá vamos. La muerte de Jesús es para San Juan la muestra de la madurez de Jesús. Ahí fue glorificado. Ahí reveló, ahí se manifestó la gloria del Padre. Alguien que muere asfixiándose, Jesús no murió por las heridas, murió por la asfixia. Su cuerpo lo asfixia, el peso de su cuerpo. La muerte más dolorosa es la asfixia. Y Jesús muere dando vida. Y Jesús muere perdonando. Y Jesús muere orando al Padre. Y Jesús muere regalándonos a su madre. Madurez. El que ama como Jesús. Porque tú eres un regalo para los que te rodean. Tú eres un regalo para tu grupo. Tú eres un obsequio de Dios con Jesús, por Jesús y en Jesús. Se muere porque estuvo encarnado. Fue sepultado porque estuvo encarnado. Resucita porque estuvo encarnado, pasa por el proceso humano. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, con eso terminamos, yo elijo libremente dar mi vida, nadie me la quita. Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía que iba a pasar por lo indecible y tenía la certeza, la madurez de que en su cruz, en su sepultura, se manifestaba su plenitud, su madurez. Pero solamente valorando Jesús luz, vida, camino. Católico, nunca olvides, estás en camino. Todo discípulo está en camino. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz para su interior, para su espíritu. No olvides que para eso es la Cuaresma, camino. Por eso yo los invito a que mañana hagamos un examen de conciencia a la luz de las bienaventuranzas. ¿Qué tanto reconoces que ser católico es ser un hombre, mujer, la edad que tengas, la vocación que tengas, en la dicha de la fe? Por eso, si tú te dejas iluminar por Jesús, si tú te dejas vitalizar por Jesús, Evangelio de Juan, si tú caminas con Jesús y como Jesús. Por eso vamos a cerrar con el texto de San Pedro, que yo les decía hace unos momentos. ¿Cuál es el gran proyecto de Dios? Lo encuentras en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. También nos ha otorgado Dios valiosas y sublimes promesas para que, evitando la corrupción que nos genera las pasiones desordenadas, introducidas en el mundo, ustedes se hagan en Cristo partícipes de la naturaleza divina. Único texto de la Biblia que habla con esa especificidad, con esa claridad. Vamos siendo transformados, cristificados, vamos siendo, en el texto, divinizados. Nos asemejamos a Jesús. Católico, para eso es la Cuaresma. Los que en estos días de la pandemia no hayan qué hacer, lean el Evangelio de Juan completito. Nos faltan muchos textos preciosos para que captemos cómo Jesús se encarna, asume la humanidad. Con los padres griegos, lo que no es asumido no es redimido. Igual en tu persona. Lo que no asume Jesús, lo que no le permites que asuma, lo que no le permites que toca, no va a ser redimido. Por eso se entiende cuando dice la gente católica, oro y sigo igual. Me confieso y sigo igual. Busco el bien y sigo igual. Algo está pasando ahí. Lo que no es asumido no es redimido. ¿Cómo haces tu examen de conciencia? Nada más a la luz de los 10 mandamientos. ¿Eres discípulo de Moisés? Esa es la base. Ese es el mínimo. Tú no vas a los mínimos, vas al máximo. Las bienaventuranzas. El Evangelio. Los 4 evangelios. Estamos subrayando el de Juan. Por eso, la gran noticia.
He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, que sigamos meditando en este asunto tan valioso, tan maravilloso, tan fascinante. Estamos llamados a una vida nueva. Por Cristo, con Él y en Él. Y no te olvides, puedes ser más de lo que crees con Jesús. Ahí están nuestros santos, los santos de la familia, los santos de la familia grande, la parroquia, los santos mexicanos, los mártires, los santos, ellos y ellas, esposos, abuelos, consagrados, presbíteros, obispos, papas, nuestros hermanos mayores, los del Antiguo Testamento, le creyeron a Dios, aceptaron el proyecto de Dios, decidieron y se dejaron salvar. Redención es transformación, vida nueva, iluminado por Jesús, siempre en camino, siempre en proceso. Que el Señor siga haciendo maravillas, que María Santísima, modelo de discípulo, ella la gran discípula, la discípula número 1, que como ella podamos decir, día a día, en la noche cuando das gracias a Dios, tus oraciones en la noche, el Señor ha hecho en mí maravillas. Por eso, que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos honestos y en esta situación adversa y permanezca siempre. Amén.